Buenos días, buenas tardes, no sé, buenas noches. Depende desde dónde y en qué medio nos veis, ¿no? Pero bienvenido a este episodio 3 de Sin Líneas, Sin Límites. Episodio 1 y 2 han ido muy bien. Hoy tenemos una invitada muy especial. La verdad es que me hace mucha ilusión porque la última vez que la vi en persona, yo creo que fue en el 2019, en la época cuando las clases se daban en persona y no vía Zoom o Teams o lo que sea. Mucha suerte tenemos, ¿no? Porque tiene una visión muy integral del cumplimiento y especialmente la ética. Trae una visión, digamos, desde la empresa y desde la academia. Ha trabajado durante muchos años en el sector financiero, también en el sector de la empresa pública, y ahora mismo creo que se dedica casi en pleno a la enseñanza, si no me equivoco. Esperanza Hernández Cuadra, bienvenida. Hola, gracias Andy por esta experiencia. No, Mi primer podcast. Está genial esta charla, ¿no? Eres licenciada en Derecho, ¿no? También, o sea que muy en contraste con mi visión, ¿no? Que soy más de empresa, ¿no? De administración de empresa. Actualmente, ¿dónde estás dando clase? Pues mira, actualmente soy profesora, colaboradora asociado en ICADE, doy clase a los alumnos de E2 bilingüe, he dado también clase al grupo internacional. Sigo impartiendo clases desde, ya no recuerdo, yo creo que empezamos en 2018, sí. Inicialmente en el máster que hubo de Corporate Compliance, que era en inglés, y luego ya en el programa de Compliance en castellano. También hay uno en inglés que también imparto alguna clase, y llevo colaborando con el IE, pues si no recuerdo mal, desde el 2018. Y luego pues sí que he seguido dando clases puntualmente en programas que se imparten en la Universidad de Deusto, en la Universidad de Loyola, en el ICAP de Barcelona, por ejemplo, que ahora me parece que tengo que ir en mayo. Ya llevo bastante ahí. Y bueno, compaginando lógicamente esos cursos más específicos con la labor docente. Empecé a dar alumnos de grado pues hace 2 años. Ya a punto de terminar mi doctorado, y también colaboro como responsable académica en la Asociación Española de Compliance, con lo cual ahora mismo estoy muy volcada totalmente, yo creo, a todo el tema más de formación académico y de investigación. Es que te iba a decir, ¿no? También tienes una labor, labor, hobby, trabajo de investigación, sí, ¿no? Que comentamos justo en la previa de qué es lo que realmente te está gustando y ves donde se menosprecia un poco ese labor, ¿no? No, lo que pasa es que yo, después de tantos años en el mundo empresarial, sí que empecé a formarme, tenía mucha inquietud. Después de muchos años en el ámbito financiero, empecé a descubrir que había una cuestión de ética organizacional importante. Fui a Estados Unidos a hacer un curso sobre Managing Ethics in Organizations que me recomendó un amigo consultor. Vete al Center of Business Ethics de Bentley, que hay un curso de una semana, Managing Ethics in Organizations, y eso me despertó. Tuve a muchos de los profesores, o sea, muchos de los académicos que cito en mi tesis doctoral que me dieron clase, además, por ejemplo, la profesora Linda Treviño, que me impactó escucharla. Y a partir de ahí ya empezó mi inquietud, después de pasar un año en el sector público, ya me lancé de lleno en el tema hice un posgrado con la International Compliance Association sobre Governance, Risk and Compliance, y luego ya a partir de ahí me picó el gusanillo de la investigación y del doctorado. Y sí, entonces... Enhorabuena, por cierto, que ha sido reciente. Sí, cursé los estudios de doctorado en la Universidad Pontificia Comillas, en la facultad, aunque soy licenciada en Derecho, lo he hecho en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en un programa específico, el programa CETIS, y tuve la suerte de defender recientemente, el 13 de enero, incluso ya he tenido oportunidad de que me pongan el birrete y todo, o sea que ya soy doctora y estoy muy contenta porque la verdad es que me ha permitido pues esa inquietud que yo tenía de ahondar y a través de la investigación aprender cómo investigar, hacer una investigación que te permita desarrollar una tesis doctoral que luego puedas defender. Y la he centrado además en los programas de ética y compliance, con lo cual he unido, ¿no?, esa experiencia profesional
con el ámbito académico, que yo creo que es algo muy necesario, ¿no? Porque muchas veces parece que van como cada uno por un lado, y yo creo que hay oportunidad, y yo creo que de hecho muchos académicos cada vez son más conscientes de la necesidad de investigar para unir, ¿no? Bridge the gap, como dicen, entre el mundo empresarial y lo académico, porque claro, al investigar tú tienes que aportar conocimiento teórico, contribuir a una teoría, pero tiene que haber también una implicación práctica. Y entonces, si al final la empresa sigue por un lado y la academia por otro y no se aúna ese conocimiento, pues al final difícilmente vamos a mejorar, ¿no?, las cosas. Y en el ámbito, desde luego, de los programas de ética y compliance, creo que hay mucho todavía por hacer. Bueno, dices que se va la empresa por un lado, la academia por otro, y los reguladores ya va por su senda ya también. Luego, pues, ¿no? Bueno, claro, porque ahí luego está el componente, sí, claro, o sea, tenemos que ser conscientes que todo esto, no estaríamos hablando de programas de compliance si no hubiera habido un impulso del marco legal y regulatorio. Esa es la gran pena. Esa es la situación. Esa es la gran pena. Yo tengo una diapositiva en una de las clases que doy también en el IE, en otro módulo distinto, porque tú estás en ética, ¿no? Más en esa parte, a mí es más de controles, pero es el palo y la zanahoria, ¿no? Y parece que solo reaccionamos ante el palo, o la amenaza de palo. Sí, o el incentivo. ¿No? O el incentivo que no te apaleen, puede ser. Sí, o los bonus, los programas de incentivos en las empresas son los que mueven. Cierto. Son los grandes... Yo creo drivers muchas veces. Y sí, lo que pasa es que sí que es verdad que eso está muy alineado también con el paradigma tradicional de empresa, lo que hemos aprendido, lo que se enseña en la universidad, el análisis coste-beneficio y una idea quizá un tanto pesimista, ¿no? Yo es que a lo mejor soy optimista, pero un poco pesimista de que los hombres, el ser humano solamente se mueve, está motivado por satisfacer un interés propio, un interés personal. Y bueno, esa es una realidad, pero la naturaleza del ser humano es mucho más compleja. Hay muchas más motivaciones. Hay motivaciones extrínsecas que buscan un beneficio externo, pero también intrínsecas. Si no nos encontraríamos muchas veces con gente tan altruista, personas que trabajan desde una vocación. Sí. Por supuesto, todos nos levantamos por la mañana y vamos a trabajar y esperamos recibir un salario, pero también lo más bonito en la vida es poder hacer algo que además te llene. Y que te guste, ¿no? Y que te guste. Entonces, esa realidad del ser humano yo creo que a veces en la empresa se ha olvidado. Ahora ya estamos cambiando, se empieza a ver departamento de gestión de personas en vez de, ¿no? Pero tradicionalmente era recursos humanos, entonces el empleado como un simple recurso, un instrumento. Claro. Entonces todo esto hace reflexionar sobre cómo los programas de ética y compliance han ido alineados con todo eso, ¿no? La coerción, si no haces esto te castigo. O si te portas bien te voy a premiar, y parece que no hay nada más. Y yo creo que la realidad es que no es así. Y habría que ahondar un poco más en esas cuestiones y averiguar qué pasa. Viendo desde dónde venimos, ¿no? Decía, tenemos un pasado, parecido, ¿no?, a una experiencia profesional. Yo en los 90 en los mercados financieros, pero en el front desk de broker de derivados, que era lo que era. Tú veías que venías más de la parte de back office, pero acabaste como director de compliance en una entidad financiera británica. Bueno, ahí no. Bastante grande, ¿no? Ahí era un miembro del equipo de un compliance officer del equipo de... Y ahí nos distribuíamos el trabajo en función de... Pues yo la verdad es que como empecé tan pronto, en el 1999 empecé con Operational Risk and Compliance Manager, con lo cual mi visión del compliance está muy vinculada a la gestión de riesgo operacional. Porque el sector financiero, sobre todo, quizás... Empezó ahí. Estamos hablando de los 90, cuando parece que... Y vas a compartir, vamos a tener la misma opinión, que el compliance se inventó en el 2015 en España, ¿no? Cuando realmente... Bueno, en el 2010 y luego en el 2015 que incorporó además a la empresa pública en el 2015. Sí. Pues sí, esa es la sensación que yo tenía al principio con este boom. Pues yo a veces cuando iba a dar clase decía, bueno, ¿creéis que esto ha nacido en el 2010? Pero yo empecé en el año 1999 porque la industria financiera
Y la industria farmacéutica, claro. la industria, o sea, el compliance en el sector financiero no nació por un tema de responsabilidad penal o legal, no, claro, es un tema regulatorio, sí, ¿no? sí, Y luego en la industria financiera, que es un sistema autorregulado. Claro. Entonces ahí, de hecho, creo recordar que es la circular de la Fiscalía General del Estado del 1/2016, la que hace una interpretación de la última reforma de 2015, claro. Ahí sí que pone como ejemplo los controles o las buenas prácticas de la industria financiera en torno pues, a la prevención del blanqueo de capitales, el abuso de mercado. Entonces sí que ahí hay muchas cosas que, aunque son específicas de esa industria, sí que se pueden extrapolar. Y yo cuando he estado en la empresa pública sí que he tenido ocasión de extrapolar algunos controles, algunas buenas prácticas, ¿no? Claro. Y hacerlas propias de la gestión de otro tipo de organización. Se puede aprender mucho cuando vienes de la escuela, ¿no? Del sector financiero. Sí. Bueno, se aprende mucho. Y además estabas en una empresa cotizada en la bolsa americana con lo de SOX. Una multinacional. Claro, yo los controles de Sarbanes-Oxley. El canal de denuncias, que parece que se inventó. De hecho, yo tuve oportunidad, de implementar el canal de denuncias en el año 2007. Claro. La política de whistleblowing. Y claro, imagínate, 2007, ahora estamos hablando de eso, pero es que yo estoy hablando de 2007. Ya lo sé. Y todas las dificultades que había, los requisitos, porque había que dar de alta el registro en la Agencia de Protección de Datos, la Agencia de Protección de Datos te hacía había problemas con el anonimato. Escrito porque había un problema con el anonimato, nosotros teníamos que explicar a los de la casa matriz por qué las normas que regían en la casa matriz no eran aplicables aquí, infinidad de cuestiones, por ejemplo, el hecho de que te obligaran a firmar el código de conducta a todos los que estaban trabajando. Tú, por ejemplo, no podías hacer firmar tu código de ético y de conducta a un empleado de una ETT, porque era cesión ilegal de trabajadores. Entonces, claro. Que cuando otra mentalidad de otra cultura la intentas trasladar a, pues en este caso era el ámbito local español, pues es que lógicamente ahí es donde aprendes. Aprendes porque aprendes a golpe de decir, a ver, esto cómo lo gestiona, claro. Y cómo intentamos hacer comprender. Entonces, desde luego, en la industria financiera yo me siento afortunada porque el aprendizaje ha sido tremendo. Empecé desde, tocando todos los palos. Pero yo me acuerdo, vamos, los 90 en los mercados financieros hacíamos cosas que ya están, imposibles. Claro, a ver, claro, pues porque sí. Ha madurado. Y ser compliance officer, y esto a todos los que están en la industria, ser compliance officer en la industria financiera a veces es difícil. Sí, porque es una profesión de riesgo. A veces sientes que te estás dando contra una pared. Claro. No esa idea, yo he entrevistado a compliance officer en mi investigación, esa sensación de predicar en el desierto, ¿sabes? De decir, es que lo que tú estás contando y lo que luego se está exigiendo está totalmente desalineado. O sea, tú estás hablando de una cosa que no es lo que luego, ¿no? Claro. Se está imponiendo desde arriba, pues porque al final, ya solo por el hecho de que hay unos resultados trimestrales y que hay que cumplir unos objetivos, eso ya de alguna forma rompe muchas veces el mensaje de lo que tú estás tratando de inculcar. Claro, es el corto plazo. Y ahí yo sí que por ejemplo, sí que entiendo y que todo el tema de la ética está fenomenal, pero ahí el papel de la regulación es importante. Yeah. Porque ahí está claro que la naturaleza humana, incluso a veces sabiendo que te van a poner una sanción, a veces se incumplen las normas, pues imagínate si no hubiera. A ver, hablé con José Enrique el mes pasado, le pregunté por qué gente buena hace cosas malas, ¿no? Y me dio esa explicación. Yo te voy a cambiar la pregunta un poco, pero ¿la ética en las personas nace o se puede hacer? Pues yo tengo una visión muy aristotélica de eso. Yo creo que sí que creo en el crecimiento personal. Ya. A ver, yo imagino, no sé, seguro que hay genes que predisponen y seguro que hay mucha investigación científica sobre por qué hay psicópatas, ¿no? O sociópatas, pero al final yo creo que la ética hay que entenderla como un proceso de crecimiento y ahí es una práctica, ¿no? Esa ética de la virtud en la que tú al final, si incurres
si practicas buenos hábitos, ¿no? Que todos sabemos lo que es, ¿no? Ir al gimnasio, mejorar tu alimentación, pues mejoras, ¿no? Pero no es, o sea, no basta con reconocer que eso es bueno y saber que eso es bueno, es practicarlo. Por eso la ética yo creo que es cuestión de ejercicio. Es una ciencia práctica, al final es practicar para construirnos mejores personas. Y eso es aplicable tanto a las personas, a los individuos, como a las organizaciones. Y si no, de que las organizaciones, bueno, la gran mayoría tienen publicados unos valores, ¿no? Pues esos valores, vamos, en principio entiendo que no están ahí para que queden bonitos, sino porque a partir del momento en el que una organización publica unos valores, se compromete con un código ético, ahí es donde comienza su verdadera responsabilidad, porque ahí es cuando tiene que demostrar que los va a cumplir. Y les guste o no a las empresas, nadie obliga a que tengas un código ético, nadie te obliga a decir que te comprometes unos valores, pero en el momento en el que lo haces, tienes ya una responsabilidad de demostrar que tú lo haces. Y por supuesto se te puede juzgar en función de tus decisiones, no solamente decir es que la ley me lo permite, ¿vale? La ley, no hay nada que te prohíba que lo hagas, pero y de acuerdo con tus valores, esto es coherente. Es lo tuyo. Entonces yo creo que sí que la ética, podemos aprender a ser mejores y la práctica de buenas acciones, ¿no? Como diría Aristóteles, nos puede convertir, ¿no? en personas más virtuosas. Como diría mi director de tesis, los santos ya están arriba. ¿No? Por eso muchas veces, ¿por qué las buenas personas cometen? Pues bueno, pues porque nadie es perfecto, evidentemente, y muchas veces que una empresa falle en algo o se equivoque no significa que sea una mala empresa o que simplemente que en algunos ámbitos se ha equivocado, o hay un concepto, que esto es de Guido Palazzo, que habla mucho de la ceguera ética, ¿no? Hay que entrenar a las personas. Yo a mis alumnos siempre les digo, a veces me digo, ¿os habéis traído las gafas de la ética para hoy? ¿No? Sí. ¿Habéis traído las gafas de analizar las cosas? Porque claro, depende de la lente que tú te pongas. Si tú estás acostumbrado, te han enseñado toda la vida a analizar todo, coste-beneficio, ¿no? Que es como tradicionalmente, pues ¿cómo te vas a acordar de que también hay un razonamiento moral que tienes que aplicar, no solamente la lógica? ¿Y qué les planteas? ¿Como dilemas o...? Claro, a través de dilemas, y yo creo que eso también se puede aplicar en la empresa, porque muchas veces, ¿por qué las buenas personas cometen? No porque sean malas personas, sino porque no son capaces de ver que se enfrentan a un problema de dimensión, que tiene una dimensión moral, que no es solamente económica y no solamente es jurídica, ¿vale? Y hacer lo correcto, todos tenemos claro que es mucho más que cumplir las normas. Las leyes tienen limitaciones, las leyes pues no pueden abordar o muchas veces tienes un problema o tienes un dilema y no siempre hay una ley que te dé respuesta. Mirar ahora con el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Todo esto se está trabajando, se está viendo cómo desde el marco legal y regulatorio se pueden establecer unos mínimos, pero bueno, hasta hace muy poco, por eso hay muchos filósofos trabajando en este ámbito, ¿no? De saber qué es lo correcto, qué es lo mejor. Entonces, si tú no eres capaz, o sea, ¿cómo vas a tomar una decisión ética si no eres capaz de ver que te enfrentas a un problema ético? Pues entonces no lo vas a analizar con un prisma moral, es imposible. Me encanta que se hablaba de filosofía, porque es una cosa que he comentado, no sé si lo comenté con José Enrique, pero yo soy inglés, estudié en Inglaterra y yo la filosofía la he descubierto hace 3 veranos, básicamente. En Inglaterra no se da filosofía nunca. No, o sea, al menos en el currículum público de los 70-80 no se daba filosofía. Ahora que lo estoy descubriendo me parece fundamental y me parece con advenimiento a la inteligencia artificial debería ser uno de los pilares fundamentales de la educación de los jóvenes, la filosofía, la capacidad de pensar. Pensamiento crítico fundamentalmente, que es lo que ahora mismo yo veo que el mundo, o sea, que falta el pararnos a pensar. Todo es rápido, todo era para antes de ayer. En las empresas, todos los que hemos trabajado en el mundo, o sea, en la empresa sabemos, ¿no? Todos son prisas, todo era para antes de ayer, y hay poco tiempo para pararse a pensar y a reflexionar.
O sea, reflexionar y introducir, ¿no?, esta forma de razonamiento en la toma de decisiones. No todo puede ser análisis coste-beneficio, porque eso no nos hace mejores personas. ¿No? Entonces, al final, cuando se habla de ética en la empresa, yo lo veo más no como algo de es bueno o es malo, no, es un proceso. Yeah. Es un proceso y a veces el simple hecho de que ya la empresa plantee estas cuestiones en un comité de dirección, en un consejo de administración y se delibera. O sea, es verdad que en función del prisma ético que utilices, pues a lo mejor mi decisión al final puede ser diferente a la tuya, pero lo importante es que haya un proceso de razonamiento moral. Yeah. La lente teórica que utilices, pues para eso están los filósofos, eso también lo diría mi director de tesis, que es filósofo, él decía, mira, para eso los filósofos ya se han roto la cabeza. Y ya las teorías éticas fundamentales, claro, el utilitarismo, la ética deontológica, la ética de la virtud y otras muchas visiones éticas, ahora por ejemplo la ética del cuidado, eso ya está inventado, no vamos a inventar la rueda. Luego hay filósofos que están trabajando en ver cómo se crea, ¿no?, una teoría ética más completa, porque ninguna lente teórica es perfecta y cada una de ellas tiene sus virtudes y desde es que es un espectro, ¿no?, sus puntos débiles. Pero hay que entrenar a la gente a pensar de forma ética y entender. Pues el utilitarismo nos enseña a poner el foco en el impacto de nuestras decisiones. Yeah. ¿Qué es lo bueno? La deontología nos ayuda a pensar ¿y qué es lo correcto? ¿No? ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Qué norma moral o qué principio moral? Por ejemplo, hay una norma que yo siempre le digo a los alumnos, digo, mirad, hay un principio ético fundamental que es común a muchísimas culturas y religiones, que es the golden rule. No hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti, en positivo o en negativo. Tú imagínate que ya tomáramos eso como punto de partida, ¿no? Y luego está la ética de la virtud, que es realmente si yo tomo esta decisión y es aplicable a la persona y a la empresa, ¿en qué tipo de persona me convierto? Yeah. ¿No? Yo leí un artículo muy gracioso que lo utilizo para explicarles la ética de la virtud a mis alumnos, que es de por qué Batman no mata a Joker. Por lo visto es un paper, sí, es muy interesante. Yo no he visto, creo que es El Caballero Oscuro. Entonces empiezas a analizar, a ver chicos, ¿quién ha visto esto? Dice uno, no le mata porque matar está mal. Eso sería una ética kantiana, ¿no? Pero la conclusión del paper es que no es por eso. Por lo visto, yo no he visto la película, es porque Batman no mata a Joker porque matándole se convertiría él mismo en un asesino, que es algo que no quiero ser. Eso es ética de la virtud. ¿Vale? Yeah. ¿En qué me convierto? Es la ética del ser. Desde un enfoque utilitarista diríamos que lo mejor es que mate a Joker porque es... el resultado sería lo deseado. El resultado es el mayor bien para el mayor número de personas, ¿no? Pero o sea, yo por eso creo que es una pena, es verdad que esto que dices, lo de la filosofía y demás, que es algo que inculca al menos el pararse a pensar y reflexionar, ¿no? Entonces, yo sí que en eso soy muy crítica porque se habla mucho de la ética empresarial, se habla mucho de estas cuestiones, pero a veces veo poca profundidad en realmente si ahondas que entiende a lo mejor determinados miembros del Consejo de Administración por qué es la ética empresarial. No estoy yo muy convencida de que lo tengan del todo claro lo que implica. No es llevarte no es emitir un juicio moral espontáneo, lo primero que me viene a la cabeza, ¿no? A veces desde tus emociones, desde tus intuiciones, sino es pararse a pensar y razonar por qué algo no es lo correcto. Y luego yo tuve un jefe maravilloso en la empresa pública y siempre nos decía, no tomemos decisiones que no se puedan contar en público. Es fundamental. Y ya eso te obliga a previamente analizar muy bien por qué estás tomando esa decisión. Claro. Y ahí ya, ¿no? Tomar esa decisión de forma pensada, pensando en qué es lo correcto. En el sector público es fundamental, porque al final es un servicio, ¿no? Claro. Público y hacia la ciudadanía. Entonces, que las decisiones que se tomen, privado y público, yo creo que es que siempre y
se puedan contar en público y lo puedas explicar. Podrás no estar de acuerdo, ¿vale? Sí. Pero yo confiaría en alguien que por lo menos se ha tomado la molestia de pensar de forma ética. Incluso aunque yo no llegue a estar de acuerdo, pero eso ya tiene un valor. Claro. Que pensar, no, es que esto no incrementa los beneficios o esto nos da más votos. La decisión está más ponderada. Entonces, al final, esas decisiones son decisiones muy pobres, ¿no? Porque al final, eso sí que es, ¿no? el interés propio y no ver, ¿no? El impacto positivo que desde la empresa, por ejemplo, se puede hacer. La creación de valor que va mucho más allá. Más allá de lo económico. Que generar, mejorar, incrementar el precio de las acciones. Yo creo que es muchísimo, muchísimo más. El señor Freeman, ¿no? Era, ¿no? Edward Freeman. Stakeholder capital. ¿No? Sí, el capitalismo de stakeholders. Y la verdad es que yo sí que me siento muy afín a sus ideas. Luego, cuando le escuchas además hablar en persona, yo tuve ocasión de conocerle y nos dijo una vez a una compañera mía de comillas y a mí en una conferencia académica, le preguntábamos y porque él hablaba, dice, debemos seguir hablando del término responsabilidad social corporativa. Dice, yo creo que deberíamos de hablar ahora más de negocio responsable o capitalismo de stakeholders. Y luego nos decía, ¿cuál es la diferencia? Y a mí eso me marcó, de hecho lo incluí en la motivación de mi tesis, que era, ¿cuál es la diferencia entre una transacción y una relación? Entonces, la economía tradicional se basa en transacciones. Entonces, cada una de las partes interesadas es yo te doy, tú me das. Yo no te doy si tú no me vas a dar, ¿no? Sin embargo, su teoría se basa en relaciones, ¿no? Entonces, pero es la forma más inteligente. ¿Cómo captas a los mejores empleados? O la fidelidad de tus clientes. Ya. En una relación, en mutual, como decía él, de cuidado mutuo. Claro. ¿Vale? Esa sensación, ¿no? de crear una relación mutua de confianza, ¿no? Sí, Entonces, ese concepto, de hecho, el profesor Domenech Melé, que tuve la suerte de tenerle como presidente de mi tribunal, él es del IES, ya es profesor emérito, en su nueva propuesta de ética organización habla de humanistic management, estar centrado en la persona, ¿no? Poner el foco en las personas, incluso plantea la idea de, en vez de hablar de stakeholders, hablar de relation holders. Okay. Y yo creo que eso mejoraría sustancialmente, ¿no? Esa idea, ¿no? Pero no hemos llegado ¿no estamos ahí ya? Pues no lo sé, es que a yo veces no sé si me sorprendo, a veces me sorprendo. En el pico y vamos a ir un poco hacia el modelo anterior. La verdad es que yo ahora mismo no lo tengo muy claro, porque el problema que hay con todo esto es que nunca sabes, es difícil de distinguir a veces, en mi opinión, qué es auténtico y qué es pura, como dicen también los ingleses, window dressing, ¿no? El window dressing. Porque, claro, al final hay muchas formas, tú puedes hacer las cosas solo por miedo a que te castiguen. El Código Penal, al final, pues al principio, cuántas empresas, ¿no? Y cuántos despachos de abogados han vendido esto como una suerte de seguro, de tú montas un programa de compliance y evitas la sanción. Bueno. Pero claro, yo pienso, qué pobre es hacer esto para evitar una sanción. De hecho, de acuerdo con la teoría del desarrollo moral de Kohlberg, sería el nivel más bajo de desarrollo moral posible. Es decir, yo solo hago esto. Luego ya iríamos a niveles más superiores de, bueno, es que yo quiero ser aceptado, ¿no? Externamente y ser legitimado. Y entonces puedes hacer un código ético muy bonito, te lo hace una empresa de consultoría, lo pones precioso, lo publicas y dices, esto me legitima externamente. Claro. Y luego ya está el hacer primero el compliance. Primero cumplimos las leyes, no porque nos vayan a castigar si no lo hacemos, sino porque firmemente creemos como ciudadanos corporativos que hay que cumplir el marco legal y regulatorio, que contribuye a su vez a crear un orden social, una seguridad también jurídica, un marco, ¿no?, de orden. Y luego ya los que ya van más allá, que dicen, mira, esto hacemos porque estos son nuestros principios. Y creemos firmemente, ¿no? No necesitamos, ¿no?, una ley que nos diga, nosotros ya hemos reflexionado sobre estos y sabemos el tipo de valor que queremos crear. Entonces, no sé dónde estamos, porque hay veces que yo veo noticias
que me sorprenden en pleno siglo XXI. Yo sigo viendo en mi trabajo de esperanza de que todavía voy a ver a clientes de distintos sectores, quiero hacer lo mínimo para que no me digan nada. Y no es que no me digan nada mis stakeholders, bueno, que no me digan un stakeholder, que es el regulador. Claro. El resto... Y lo veo mucho. ¿Por qué cumples con MiFID? Cumplo con MiFID porque el cliente me da igual, pero cumplo porque si no viene la CNMV, viene ESMA y me dice algo, pero el cliente me da igual. Y en parte es comprensible porque yo he estado ahí. Sí, llega un momento en el que son tantos ticking the box que se convierte en eso, en un ticking the box. ¿Tienes la política de regalos? Sí. ¿Tienes la de gestión de...? Y luego realmente nadie profundiza en si eso se está aplicando. Obviamente en el... que yo vengo del sector financiero, ahí tienes al regulador que te hace revisiones, te pregunta, etcétera, etcétera. Pero al final, ¿dónde está el equilibrio, ¿no? Un exceso de regulación lo único que está motivando, lo único que está haciendo es que te motives solo extrínsecamente, solo hagas y no cultiva esa motivación intrínseca que es necesaria. Entonces yo no sé, ahí el equilibrio no sé hasta dónde, pero sí que llego a comprender cuando profundizas y hablas, hasta cierto punto, tú que has trabajado ahí, sí que entiendes, ¿no? Que llega un momento en el que yo creo que muchos ya dicen, mira, yo lo que quiero es no tener ningún problema y ya está. Claro. Y eso es contraproducente porque hace que al final estés tan pendiente de eso que te olvides de la esencia y de la razón de ser. O sea, la regulación financiera no está para castigar. El fin último es ayudar, ¿no?, a las empresas a identificar en qué cuestiones, y como yo digo siempre, es que ¿por qué está la regulación de abuso de mercado? Para proteger la integridad de los mercados financieros. Sí. Ya tenemos una palabra, un concepto ético, integridad de los mercados. O sea, en definitiva, ¿por qué está la regulación financiera? No es para proteger a los bancos, está para precisamente proteger a los consumidores de una potencial mala actuación por parte del banco. Entonces, esto debería hacer reflexionar a las empresas, ¿no? De realmente... ¿Por qué tenemos esta regulación? A lo mejor algo se está haciendo mal. Siempre las normas, yo lo digo, otra de las limitaciones de las normas es que siempre llegan cuando ya se ha producido el daño. Bueno. ¿No? Sarbanes-Oxley es un ejemplo, ¿no? Por supuesto. Sí. O sea, ¿por qué fue? Pues porque ya había ocurrido lo de Enron. El welcome, todo. ¿No? Entonces, se nos olvida que las empresas que realmente se preocupan por la ética, en ese sentido, eso me lo dijo una vez un penalista, ¿no? Que me decía, Esperanza, es que no entiendo, porque claro, es que no hay que mezclar con lo que nos ha costado separar legalidad, la moral de... Y yo digo, ya, pero es que yo no estoy hablando, yo me refiero a... Me dice, entonces lo que tú quieres decir es que adelantas la línea de defensa. Digo, mira, llámalo como quieras, pero yo creo que hay que empezar, ¿no?, por la propia... O sea, una empresa tiene que identificar cuál es su propósito, cuál es su identidad, con qué valores. Eso lo dice mucho Freeman, ¿no? De cuántas empresas o proyectos han empezado por una motivación. Por supuesto que un empresario puede decir, yo quiero hacer esto para ganar dinero, pero ¿cuántos empresarios hacen? Porque tienen una idea que creen que va a crear valor, que va a ser bueno, y se motivan para hacerlo. O sea, que no todo es, lógicamente, quieres obtener un beneficio, pero que hay algo más. Entonces, yo creo que las empresas, si de verdad quieren generar esa confianza, ¿no? Esto es otra cosa que yo leí, ahora no me acuerdo el autor, que es la confianza es un activo, un intangible fundamental para la empresa. Es generar confianza. ¿Por qué? Entonces, es de un libro... Ahora no me acuerdo, yo lo encontré una vez en Instagram y se lo pongo también a mis alumnos, que es, ¿por qué la confianza es importante? Dice, porque la confianza es, o sea, cuando tú confías es que al final permites, ¿no?, que alguien, en este caso una empresa, pueda hacerte daño en la confianza de que no lo va a hacer. Claro. Imagínate una empresa farmacéutica, un banco en el que tú dejas tú. Entonces eso es la confianza.
que teniendo la oportunidad de poderte hacer daño, tú confías en que esa empresa farmacéutica no te va a engañar, no te va a decir, ¿no?, que no te va a tapar efectos secundarios de un medicamento, o que una empresa del sector financiero no te va a contar solo las ventajas de un producto y te va a ocultar las desventajas, ¿no? Eso es la confianza. Claro. Pues está basado en la reputación, ¿no? Como mayor intangible, a lo mejor. Claro, o sea, yo creo que al final las empresas, y en los tiempos que corren, sobre todo, las empresas auténticas que genuinamente se comprometen con la ética son empresas que previamente han tenido que hacer una reflexión. Ya. O sea, tienes que partir ahora que se habla también mucho del propósito empresarial, que ha venido ya a sustituir a la misión. O sea, el propósito es ¿qué se perdería? ¿No? ¿Qué se perdería la sociedad si tu empresa no existieras? ¿No? ¿Qué aportas? Y yo siempre le pregunto a mis alumnos, y yo sé que el moverse por el beneficio está en el día a día de las empresas, claro, y es fundamental. Y yo, es que no es incompatible. O sea, no es incompatible porque una empresa no es una ONG, si no genera beneficio, claro, no funciona. Nadie va a arriesgar. Pero la reflexión de, creamos un valor que va mucho más allá. ¿De qué sirve generar beneficio para el accionista destruyendo la salud mental de los empleados, física y mental, vendiendo productos que dañan a los consumidores, medio ambiente, o tratando injustamente a los proveedores? ¿De qué sirve ese beneficio financiero? Yo me gustaría esa reflexión. Yo creo que hay súper buenos ejemplos en España, ¿no? Mercadona, por ejemplo, no lo sé, pero que no lo sé, pero lo tengo como un ejemplo de un propósito de cuidar. Y por ejemplo está la cadena de hoteles Ilunion, ¿no? El servicio que prestan, y no sé si te ha salido. Yo he tenido ocasión, conozco a la persona además que lleva todo el tema de RSC y ética, y la verdad es que es alucinante el valor que generan. Claro. Y como eso, pues hay otras muchas organizaciones, y yo creo que cuando hablamos de todo esto de la ética, del compliance y tal, falta esa reflexión profunda, ¿no? Claro. De pararse a pensar de vez en cuando. Bueno, yo creo que cada vez que se toma una decisión, pero de reflexionar, oye, ¿dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Claro. ¿Qué nos mueve? Lo que estamos contando de puertas hacia afuera realmente es lo que estamos. Bueno, es el greenwashing, el social washing, y ahora tenemos, pues no es el window dressing, ahora tenemos el ethics washing, el greenwashing. Y bueno, eso que comentábamos antes, de toda esta desregulación que está habiendo en Estados Unidos, ahora es cuando de verdad vamos a ver qué empresas se creían de verdad o hacían las cosas porque se lo creían, o porque simplemente estaban intentando agradar al regulador. Lo comentaste en LinkedIn, seguir a Esperanza si queréis, porque publica cosas chulas en LinkedIn. Un comentario sobre otra persona, ¿no? Sí. Y hablando justo y tu comentario fue, con esta desregulación que tenemos, la ética en las empresas se va a hacer mucho más importante de lo que fue. Porque yo estoy viendo y hablando con personas, cada vez hay menos inspecciones de FCPA, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? La corrupción... Ahora está en suspenso, ¿no? Ya, sí, en suspenso, pero porque está en suspenso, es una luz verde para cambiar lo que estaba haciendo antes, ¿no? Entonces, toda esta desregulación, claro, yo estoy de acuerdo contigo. Vuelve a lo que quiere ser, ¿no? ¿Qué tipo de persona quiero ser y qué tipo de empresa quiero ser? ¿Qué tipo de empresa quiero ser? O sea, si tú lo que estás vendiendo, o sea, ¿es auténtico lo que tú estás vendiendo? Yeah. ¿O es simplemente...? O sea, eso dice mucho. No solo dice mucho de la calidad moral, del desarrollo moral de una organización y, por supuesto, de sus directivos. Entonces, cuando... otra cosa que me hace mucha gracia es que tradicionalmente se vende esto siempre como esto es una ventaja competitiva. Y yo... soy un poco activista contra eso, porque en el momento en el que tú dices, yo hago esto porque haz esto porque es una ventaja competitiva, ya no lo estás haciendo por una motivación intrínseca y nadie se para a pensar eso. Lo haces porque te genera una ventaja competitiva, y si no, ¿qué pasa? Que no lo haces.
Entonces, sí que es bueno vender eso para que la gente visualice los resultados. Es como, por ejemplo, un programa de ética. Tú no montas es Groucho Marx, no tengo estos principios, pero si no te gustan, tengo estos pero otros. Tú no montas un programa, o no deberías de montar un programa de compliance para evitar una sanción. Eso es el resultado de haberlo hecho bien. Sí, sí. O sea, el resultado de haber hecho las cosas bien es que evidentemente eres capaz y te tienes que sentir orgulloso de haber defendido el compliance como quita multas. Es un concepto bastante triste para los que trabajamos en eso. Muchísimo daño. Sí. Y yo, lamentablemente, sobre todo en los inicios, lo veía como muchos despachos de abogados lo vendían así, como una suerte de seguro. Claro. Y no puede ser. No puede ser porque esto va en contra de esa búsqueda, ¿no? de hacer las cosas bien, de ser mejor empresa. Claro. Y insisto una vez más que aunque también se ha criticado mucho la teoría del desarrollo moral de Kohlberg, pero hay cosas que se han testado y que esos estadios, ¿no? Se han testado incluso en directivos de ¿tú por qué haces las cosas? ¿Por miedo a que te castiguen? Claro. Que es el nivel más bajo, el estadio 1. 2, porque quieres obtener un beneficio. Podría ser esa ventaja competitiva, sí. ¿No? Ampliar tus mercados. Y ya pasas a un nivel más convencional, pero lamentablemente seguimos viendo a veces, yo veo razonamientos que están más próximos a un nivel de desarrollo moral es que si no hago esto me castigan. Ya. Hombre, ¿no? Es que vas a cargar, o sea, con toda la burocracia además que implica los que hemos trabajado en compliance, que a veces es un horror y yo a veces digo, pobrecitos los empleados que dirán, o sea, pero si tú les haces comprender el porqué muchas veces de esos esfuerzos, oye, a lo mejor lo hacen suyo. Pues es súper difícil la comunicación, ¿no? En ese sentido, la formación o la evangelización. Porque necesitas al de arriba. Porque es que yo creo que el profesional de compliance, si no tiene el apoyo del de arriba, tiene que nacer le da ahí. autoridad, no solo apoyo, no solo tiene la que jerarquía, nacer. Sino que tiene que ser como, oye, nosotros creemos en esto y hay que escuchar a esta persona de compliance lo que nos está diciendo. Claro. Y por qué lo está diciendo y que nos está ayudando a identificar. Entonces yo creo que muchas veces, y esto es una de las cuestiones que pongo encima, una buena práctica sería, o sea, la formación a veces yo veo que la gente acaba agotada, ¿no? De tanta formación que tienen que hacer, yo creo que al final pierden. Pero ahondar más. Porque yo creo que la formación será como el tick the box. Lo hago porque lo tengo que hacer y no entra en la parte del comportamiento humano cuando se da la formación. Yo creo que se queda muy en... Claro, esto es así, sí. Efectivamente. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Entonces, al final, si yo misma hace poco he tenido que hacer una formación que yo decía, Dios mío, o sea, es como a ver si acabo ya esto, a ver si acabo este vídeo, a ver si... Entonces, todo eso te das cuenta de que al final lo acabas haciendo como diciendo, si yo lo que quiero es acabar esto, hacerlo y no tener ningún problema. Y que no me llamen la atención por no haberlo hecho. Pero... Yo lo sufro, o sea, nosotros doy algunos cursos de prevención de blanqueo y sabes que ese es anual para todo el mundo y es como, otra vez... Por favor, sí. ¿Qué ha cambiado? No ha cambiado nada, pero lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer. Y yo creo que ahí hay una parte que, mira, esto es lo que hay y no podemos olvidar que el control va a seguir siendo necesario. No, por supuesto. Y tiene que haber... pero sí que es verdad que yo creo que esto no va a cambiar mientras... Bueno, y eso, insisto, a lo mejor también es el role modeling. O sea, al final, o sea, si tú ves que el de arriba es el primero que no hace la attestation del código de conducta, tú, empleado de a pie, piensas, o sea, que los de arriba no lo hacen y yo lo tengo que hacer. O yo que sé, una política de regalos, invitaciones que siempre suscita, ¿no? Y siempre ha suscitado tanto. O sea, que yo tengo que estar comunicando absolutamente todo y los de arriba no lo hacen. Sí, que tienen palco en no sé dónde y se van sin problemas. Entonces cuando te tocaba hacer lo de la comunicación de operaciones por cuenta propia, todos los controles que hay en abuso de mercado y demás. Entonces, si el de arriba, que es el que jerárquicamente además más visibilidad tiene, cuanto más... Y el riesgo está arriba, no está abajo. El riesgo va a estar abajo si no se ha lanzado bien el mensaje.
Claro, porque muchas veces por desconocimiento, por ignorancia, por no saber dónde... No, esa ceguera, hay ceguera ética y también hay ceguera al riesgo. Sí. Sabes que eso también, lo de la cultura de riesgos, está muy vinculada, ¿no? Claro. O sea, una cultura de gestión del riesgo, claro, de saber identificar toda la distinta tipología que hay de riesgos. No todos los riesgos son financieros. No, por supuesto. Entonces, eso también ayuda. Pero yo sí que creo que el otro día, es que no sé, ahora no recuerdo porque leo tantas cosas que ya no me acuerdo, pero alguien dijo, es que si en vez de tanta formación se pusiera más el foco en el role modeling, en el que los de arriba sean el ejemplo viviente de lo que hay que hacer, eso, o sea, al final tú tienes un modelo que seguir, ¿no? Claro. Entonces, eso es tan importante y está muy vinculado también con la idea de liderazgo ético, ¿no? Claro, al final, el de arriba, al final tiene esa responsabilidad. Claro. ¿No? Lo que él haga es como yo siempre pienso con nuestros hijos, ¿no? Que le decía, si tú a tu hijo le has o sea, no quieres que tire papeles al suelo, ¿no? Que me acuerdo yo cuando era pequeña siempre, pues eso, recoger, no se tira nada, todo va a la papelera, quieres, pues claro, si tuvieras a tus padres, que son los primeros que lo hacen, y tú dirás, ¿y cómo es posible que me digan que yo no se tire papeles al suelo si él lo está haciendo? Entonces, eso pasa también en las organizaciones. Yo lo pongo también en mis clases. O sea, los módulos que doy son de fraude, pero al fin y al cabo el fraude lo cometen personas y las personas pues, tienen su comportamiento, ¿no? Y soy un fanático del rugby, soy inglés, no lo voy a evitar. Entonces siempre pongo el ejemplo, y yo creo que tengo un recorte de periódico de los capitanes de los All Blacks, ¿no? Ya no, pero entonces el mejor equipo del mundo, ¿no? Hace 5 o 6 años, que los capitanes barrían el vestuario y limpiaban el vestuario después del partido para dejarlo justo como lo habían encontrado. Eso es de los Boy Scouts también. Ya, pero esta es gente que está ganando... Claro, bueno, no son futbolistas, pero que se están ganando sus millones al año. Y que están en la gloria. Y son campeones del mundo. Y se les reconoce en cualquier sitio, pero tienen esa buena costumbre de predicar con el ejemplo. Pues eso yo creo que quizá eso sería lo ideal. Ya. Pero la vorágine del día a día muchas veces... Claro. ¿no? Las presiones... Ponte a veces en la piel de un directivo que está presionado... ¿no? Para cumplir unos objetivos. Bueno, pero ya vamos a los casos si voy a conseguir mi bonus a final de año. Entonces, eso, al final, pues son presiones, ¿no? que hacen que muchas veces las buenas personas ¿Deberíamos darle bonus si no cumple objetivos por un buen comportamiento? No sé, es una pregunta. Lo que yo no estoy muy convencida, es que es como si me dicen, entonces, ¿qué pasa? ¿Que por no cometer delitos te premian? Hombre, pues no te quiero decir. Pero sí que hay pequeñas cosas. Yo que he estado tanto tiempo en la empresa y sí que tú siempre identificas, igual que siempre identificas a los buenos alumnos, ¿no? El que siempre es cumplidor, cumple con las fechas, cumple con la... De alguna forma que hubiera algún tipo de reconocimiento a esos empleados que son colaboradores, que pasan siempre la información, que puntualmente, no sé, tiene que haber un equilibrio ahí, igual que te están midiendo por criterios cuantitativos, también tiene que haber criterios cualitativos. Y eso en la industria financiera hace tiempo que se introdujo. Sí. ¿Vale? Porque ya el regulador europeo, el FCA, puso en el punto de mira, oye, los planes de incentivos. Claro, porque, oye, el otro día que me tocó dar en el IE la clase de régimen disciplinario, ¿no? Y justo el día antes había escuchado a un juez del Tribunal Supremo maravilloso, de una charla maravillosa sobre qué te puede, ¿no? Como un juez podría evaluar tu programa de compliance. Y hacía este tipo de cuestiones, de decir, o sea, el régimen disciplinario está muy bien, pero ¿y cómo estás incentivando a tus empleados? Porque a lo mejor el mensaje que les estás lanzando es contrario. O sea, el caso Wells Fargo. Wells Fargo te lo iba a decir, sí. Vende todo lo que quieras. Libro. Es un caso, 8 is great. Tremendo. Perfecto, 8 is great. Yo a mis alumnos les pongo las entrevistas en la Comisión Bancaria del Senado que hacía Elizabeth Holmes, muy cañera. Sí. Yo la verdad es que lo ves, te impone, pero a veces a lo mejor haría falta algo de eso para que... O sea, no, era muy, muy... Pero claro, es que lo tenía todo perfectamente, todas las quotes, todos los informes, todo lo que se había dicho.
y trataba aún así de vender que el 80s grade era mejor para el cliente. Y yo pensaba, pero a ver, yo soy cliente de una entidad financiera, yo no necesito 8 productos. Ya. O sea, muchas veces no. Claro. Que los empleados, 5.000 y pico empleados, hicieron mal. Claro, sí, pero hay que analizar las razones por las que se cometen esos incumplimientos. Por eso muchas veces cuando se pone mucho el foco en la parte coercitiva, disciplinaria, a veces nos olvidamos de que la cultura organizacional, parte de esa cultura organizacional es, ¿y a ti por qué te valoran al final? Claro. ¿Qué es lo que te están valorando a ti? ¿Que seas muy agradable con el cliente, que le atiendas, que le dediques tiempo? ¿O si al final estás trayendo pasta o no? Que no, insisto, que no digo que eso no sea importante. O sea, no es que no sea importante. Pero eso, en eso la industria financiera ya hace tiempo. De hecho, yo participé en o sea, se involucró, por ejemplo, el departamento de compliance tiene que involucrarse en la revisión del diseño de los planes de incentivos. Claro. Y qué productos se están incentivando. Eso porque claro, si tú estás incentivando solamente un fondo de inversión, da igual la cartera de fondos que tú tengas. De hecho, la política de remuneración, y lo he vivido en varios clientes, es muy difícil de llegar a un consenso entre compliance y el negocio, la dirección. Hay siempre problemas que son muy difícilmente superables en algunos casos, porque es un problema de concepto. No digo del bien y el mal, que eso suena, es demasiado extremo, pero es un problema de... Porque es un espectro, el bien y el mal es un espectro, está en mitad del espectro. Yo creo que es un tema de ceguera, fíjate, por eso te digo, de la incapacidad, de entender el conflicto de interés que tú estás generando. O sea, los conflictos de intereses se pueden generar por tus vinculaciones personales, ¿no? Pero también la propia organización genera conflictos por de supuesto. intereses. Entonces, si tú al final lo que tú estás incentivando pone en riesgo tu código ético, es decir, ¿cómo vas a poner al cliente en el centro de todo lo que haces? Que eso es un principio que bueno, lo teníamos en el banco en el que yo trabajaba y yo lo he visto en infinidad de códigos éticos de la industria financiera, poner al cliente en el centro de todo lo que hacemos. Sí. Pero si tu plan de incentivos no permite eso, porque tu plan de incentivos te está diciendo que tienes que incentivar este producto sobre otro y a lo mejor el perfil de riesgo del cliente no es ese, pues acabamos como con las preferentes, que acabas vendiendo un producto con un riesgo a personas que además no tenían ni los conocimientos ni la experiencia para poder desentrañar y ver, ¿no?, dónde se estaban metiendo, porque además confiaban plenamente. ¿No? Por eso otra vez el valor de la confianza, lo importante que es la confianza y lo difícil yo siempre digo, la confianza es el peor control posible, pero yo estoy hablando de internamente, ¿no? O sea, no. Tú dices confianza en el sentido con vuestros stakeholders, o sea, en la empresa. Una empresa farmacéutica que no genera confianza sobre sus productos. Por supuesto. Pues hombre, caso Purdue, que hemos hablado antes, ¿no? Caso Purdue, efectivamente, pues no. Oye, una cosa, porque nos quedan 10 minutos, como mucho. En tu tesis doctoral te entrevistaste con un montón de compliance officers, ¿no? Bueno, 20. Fue una muestra de 20, pero bueno, saturé, yo creo que en la 16 más o menos ya la información más o menos se repetía. ¿Cuáles son los takeaways, ¿no?, más relevantes que sacaste de ese tesis? Digo, para el éxito o fracaso de un programa de Ethics and Compliance. Y parto de que un programa de compliance sin ethics no va a funcionar nunca. Yo desde luego creo firmemente en eso, pero a ver, el estudio empírico lo hice desde la perspectiva, utilicé la lente teórica de la legitimidad interna. Y eso es previamente porque encontré un gap que se hablaba mucho, o sea, se había mencionado esa cuestión, pero luego no se había ahondado suficientemente. Entonces, sí que me di cuenta que el compliance officer al final tiene la oportunidad, ¿no? Un solo compliance officer tiene la oportunidad de ver, de percibir, ¿no?, distintas sensibilidades de un amplio abanico de empleados, desde los de arriba, los que están a su nivel. Entonces, ahí la cuestión era qué dificultades o obstáculos en su día a día veían
para ser legitimados. La legitimidad consiste en que tú algo lo percibes como correcto, como adecuado, ¿no? Entonces hay una lente teórica de la legitimidad como evaluación, como juicio, ¿no? Como proceso cognitivo. Sí. Entonces esa teoría lo que te dice es que tú evalúas las cosas desde un punto de vista instrumental, que saco yo con esto, pero también relacional, cómo me están tratando, y moral. ¿Es esto lo correcto, no? Sí. Entonces, al final, de las propias entrevistas, pues identifiqué que al final hay como 3 niveles de barreras, ¿no? Una, o sea, había una investigación anterior que decía que el compliance officer al final es un agente, ¿no? Facilitador, y yo creo firmemente en el papel que cumple, pero al mismo tiempo lo que me di cuenta, por la sinceridad, ¿no? Que tú mismo te puedes convertir en una barrera. Por ejemplo, si no te has preocupado por conocer bien los procesos de tu empresa, si no saber cómo funciona, si tienes dificultades, ¿no? Para comunicar, para generar una relación de confianza, que el empleado no perciba que le tratas como un potencial criminal, incluso desde el punto de vista del liderazgo ético, de la integridad. No te queda más remedio, si eres el abanderado de la ética y el cumplimiento, ser el primero, ¿no? en generar, ser un modelo de comportamiento respecto a eso. Y luego, el profundo, o sea, todos me mencionaban el tema de la burocracia, de los procesos. Y el enfoque muchas veces es, te perciben como un policía. El stopper, ¿no? El business stopper. Pero al final, lo veo. Esas dos cosas afectan al diseño del propio programa. Y luego hay un tema situacional del contexto de la organización, los planes de incentivos, realmente qué se está incentivando en la empresa, limitaciones. En el COVID se vio como en algunas organizaciones al final había otras prioridades, ¿no? Cuando hay otras prioridades en la organización, parece que todo el tema de compliance puede decaer. A veces sí, a veces no, pero mira, lo hemos visto con todo el tema, todos los escándalos de las mascarillas, pues ha habido, pues, que quizás es verdad que había una urgencia, pero que esas cosas hay que analizarlas. Y lo que está claro y que es clave es la falta de apoyo de los de arriba. Porque eso al final te facilita una legitimidad más cognitiva. Si tú al final ves que alguien con autoridad no está apoyando, la percepción que tienes es que otros con o que no tienes ni acceso, que en muchos casos. Es que tú dices, pues es que esto realmente, si los de arriba no lo legitiman o no le dan importancia, pues es que esto no es importante. Entonces eso hace muchísimo daño. Entonces al final de las entrevistas yo creo que de las entrevistas daría para muchas más cuestiones. Voy a ver si puedo abordar también el tema de las emociones, porque les hice preguntas sobre cómo se sentían, pero yo creo que la lente teórica de la legitimidad, que no ha sido muy utilizada, como yo he tenido la suerte de haber desempeñado esa función y haberlo vivido, me sirvió para poner nombre o para comprender muchas de las situaciones en las que yo me había enfrentado, ¿no? Yo he tenido la suerte de hablar con muchísimos empleados, de ver muchas sensibilidades y cómo ese concepto académico, ¿no? Ese constructo, como dirían, de la legitimidad, de alguna forma, no explica todo, lógicamente, pero contribuye a entender con esa lente teórica, insisto, es una lente que tú te pones para interpretar unos datos y cómo desde esa lente teórica puedes, ¿no?, identificar que efectivamente, sabiendo cuáles son las potenciales barreras, te puede ayudar en la práctica a poner el foco. Y entonces, por eso es tan importante la formación del compliance officer. Estoy súper de acuerdo. Yo creo que has dicho todo. A veces nosotros nos convertimos sin querer en ese policía, en barrera. Tengo un muy buen amigo que trabaja en el sector seguros y desarrolla productos de seguro de salud. Veraneamos juntos y es que odio a los de compliance. Me dicen no a todo, es horrible, no puedo hacer nada. Y sobre un aperitivo pensando con él, ¿qué podrías hacer? Pues no sé, habla con la gente, a ver si se hacen un implante de la persona compliance en tu equipo, hazle parte de tu equipo y que sea más casi consultor. Porque muchas veces el compliance no es blanco y negro, hay zonas grises a veces, claro, que están bien y son permisibles y no están blanco y negro. Yo creo que a veces vemos o cumple o no cumple. Yo creo que ahí hay que trabajar. Hay barreras. Hay que trabajar, pero también, insisto, y eso, claro,
O sea, porque entiendo profundamente el trabajo y el esfuerzo que hacen los compliance officer y los solos que se sienten arriba. Es que muchas veces a uno de negocio explicarle algo que está claro que es con el código ético está mal. A mí alguna vez me han llegado a decir, a mí no me hables del código ético, a mí dime si eso es legal o no. Ya. Y dices, es que eso no es compliance. Ya. ¿Vale? O sea, es que mi función aquí es... Eso. Entonces, para eso tenemos el código ético y tenemos unos valores y tenemos unos principios. Si no hay un apoyo firme del de arriba que tiene claro que no solamente es cuánto se gana, sino cómo se gana y que no todo vale... Ya. Entonces es imposible que el de negocio va a seguir percibiendo que le estás diciendo que no. Claro. Es verdad que luego también hay que buscar formas. Lo que pasa es que hay veces, y por mi experiencia, es que te lo ponen muy difícil. Yeah. Es que tampoco le puedes decir que sí a lo que te están diciendo. No, claro. Y luego hubo un compliance... Y siempre buscan, ¿no? Buscan para descargar la responsabilidad. Porque compliance me dijo que sí. Es que me lo ha autorizado el de compliance, que eso tampoco es. O sea, compliance somos todos. Yo me acuerdo en la entidad financiera en la que yo estaba, en el año, pues yo qué sé, era el 99, el año que vino el máximo responsable de compliance y dijo, todos somos compliance, como todos somos Hacienda. Y yo pensaba, claro, que a veces hay ese error de que compliance lo gestiona el departamento de compliance. No, compliance lo gestiona toda la organización. Cada uno, en función de su rol, tiene su responsabilidad. Sí. Entonces yo ahí sí que es verdad que se hace, o sea, yo creo que es difícil, hay que cambiar desde luego, y muchos de los compliance officer que entrevisté eran conscientes de esa dificultad. Y luego hubo uno que me encantó lo que dijo, mira, Esperanza, es que muchas veces cometemos el error o sea, que tenemos que abordar esto con respeto, y ahí entra todo el tema del humanistic management, de no tratar al empleado como un potencial criminal. Claro. Esto que me va a contar ya va a estar mal. O sea, ya viene con... O sea, al final te vuelves un poco como diciendo, uy, esto viniendo de negocio seguro que hay algo... Y entonces ahí se pierde porque primero el empleado se siente que ya le estás tratando como un potencial incumplidor, y a lo mejor el empleado lo único que quiere es hacer las cosas bien, al mismo tiempo que no bloquea el proceso de negocio. Entonces, por eso ahí decía que fue unas entrevistas muy bonitas, quizá ayudó que yo no venía a juzgar, yo es que había ejercido esa función. Entonces les escuchaba y me sorprendió como quizá por el clima distendido que mantuvimos y tal, como ellos mismos eran, todos los que entrevisté, muy autocríticos. Y eran capaces de identificar, por eso me decía, cuando a veces fallamos, ¿no? Claro. Cuando a la forma de aproximarnos a los departamentos ya vamos como... Que yo entiendo por qué vas así, ¿no? Pero vas como diciendo, uy, ya lo que me van a proponer va a estar todo mal, ¿no? Entonces falta como ese entendimiento. Y yo creo que la clave, desde luego, es, y esto está claro, que si no hay, o sea, los que más pueden modelar todo esto son los que están más arriba. Sí. Y el mensaje que lanzan. Y luego están los middle managers, que se nos olvida, ¿no? Que son como el jamón del sándwich, los que están ahí en el medio, que es que al final muchas veces se nos olvida que hablamos de los senior executive y se nos olvida que hay un middle management que tiene mucha influencia y mucho tal. Entonces, bueno, al final es verdad que yo creo que hay mucho por hacer. Creo que empezar a ver la parte, bueno, ahora muchos en LinkedIn hay mucha gente que empieza a hablar, o sea, del riesgo humano, de human risk. O sea, esto al final, que yo creo que no se nos puede olvidar que si lo que queremos, si hacemos programas de ética y compliance para de verdad mejorar la conducta en las organizaciones o ayudar, ¿no?, a la empresa a que se tome buenas decisiones, hay que entender que los empleados son ante todo personas y que sus motivaciones van mucho más allá de obtener solamente un beneficio, y que esas evaluaciones que te mencionaba no son instrumentales, ¿qué saco yo de esto?, ¿no? Por ejemplo, esto no me está ayudando a conseguir mi bonus, pues está poniendo... Pero si tú consigues también mejorar esa parte relacional y moral, sobre todo si lo que pretendemos es mejorar la cultura organizacional, esa parte relacional y moral, si se llegara a poner más el foco en todo esto, yo creo que se ganaría mucho. Pero claro, es verdad que ahí si es solo el compliance officer el que se da cuenta de esto, mal vamos, porque necesitamos que esto impregne, ¿no?, la cultura, y que si una organización tiene un departamento de gestión de personas, que realmente estén gestionando personas y no números. Un último apunte antes de terminar, y lo mencionaste al principio. ¿Esto va a cambiar?
con la inteligencia artificial? Porque has no sé. hablado de cosas humanísticas, pero... Pues mira, no sé, yo es que estoy leyendo mucho. Estamos pensando en que parece que nos va a sustituir, claro. ¿No? Nos va a sustituir. Uno de los proyectos que proponía a mis alumnos es una investigación sobre si los robots van a sustituir al hombre, claro. ¿No? Toda esa reflexión ética sobre eso. A ver, yo creo que a veces veo de todo. Yo soy una firme creyente que la inteligencia artificial tiene que ser un instrumento al servicio del hombre. Sí. Y que el componente humano tiene que estar ahí. O sea, y si no, es que, o sea, yo no quiero, o sea, no sé qué pretendemos, pero yo creo firmemente en seguir humanizando las empresas, no en deshumanizarlas. Entonces, creo que hay que poner la tecnología claro. al servicio de la humanidad, no que sustituya. Va a ser un reto. Porque si no, es que, o sea, no sé, yo a veces en el ámbito educativo, los que estamos dando clase, sí. Esto está suscitando, ¿no? Todo el tema. Y entonces yo creo que al final es algo que está ahí, no se puede demonizar porque tendremos que ver de qué forma se puede seguir utilizando, pero yo creo que es que, o sea, el pensamiento crítico, esa dimensión moral, tiene que estar ahí, el claro. tema relacional. No sé, o sea... Lo que está claro, creo que en 5 años no sé, lo vamos a ver. No, a ver, yo es que ahora mismo no tengo una... No sé, se está hablando tanto, a veces tengo la sensación de que hay gente que habla de esto porque es como la moda, ¿no? Y como antes, claro. Entonces hay que hablar de inteligencia artificial y defender la inteligencia artificial que va a ser la solución de todo. Y es como lo que, pues ya lo hemos visto, o sea, al final si te polarizas, claro. o sea, vamos al sentido común, ¿no? Entonces, ¿para qué está la tecnología? Pues yo creo que debería de estar al servicio del hombre y no al revés. Y mejorar y todo aquello que contribuya a hacernos crecer como personas y no hacernos peores. Yo no sé, perder la capacidad de pensar críticamente, racional, moralmente, la empatía, ¿no? Los vínculos que se generan, ¿no? Muchas veces pues estás dando clase sí. y ahí con alumnos, te contaba cuando te escribe sí. un alumno, oye, Esperanza, que me gustaría, pues cuando siembras, ves que hay algo, entonces yo pienso, ¿y esto se va a sustituir por una máquina? Yeah. No está lo sé, por ver. Me gustaría que no, pero no lo sé, está por ver. Deberíamos tener a Hernán aquí porque seguro que tiene una visión muy seguro distinta. Que tiene una visión muy distinta, pero yo creo que no podemos perder poner en valor, ¿no? Ese enfoque humanista y seguirnos construyendo como personas, ir hacia la excelencia, ¿no? Sí. Y no deshumanizarnos, porque ya bastante deshumanizados están muchas cosas como para contribuir más a ello. Oye, Esperanza, súper interesante, ¿eh? Me ha encantado la charla contigo. Súper ameno. Yo he aprendido un montón, ¿eh? O sea, que de eso se trata. Que yo aprenda, porque si yo estoy aprendiendo también, creo que la gente que nos ve o nos escucha también va a aprender. Súper amena, además, y con un lenguaje no demasiado académico, pero que los que no hemos estado en ese mundo. O sea que muchísimas gracias por tu tiempo y gracias a los que nos estáis viendo o escuchando. Hasta la próxima.